ante la ira de un padre. En último término, lo que hizo que Abraham se diera cuenta de nuestra relación no fue nada que Selena y yo hubiéramos hecho, pero desencadenó su ira contra nosotros. Fue por su hermana Suzette. Acabábamos de terminar una presentación en el campo Texas. Selena y yo nos habíamos quedado en Big Bertha mientras todos los trabajadores desarmaban el equipo. Todos los demás estaban fuera o en el bar y ella y yo hablábamos tranquilamente en la sala de descanso de la parte de adelante del autobús. No estábamos haciendo nada que pudiera levantar sospechas, ni siquiera estábamos sentados uno al lado del otro. Yo estaba sentado cerca de una mesa y Selena estaba en el sofá frente a mí. Nos habíamos cambiado de ropa y estábamos ahí solo hablando cuando de pronto se abrió la puerta. Instintivamente, Selena y yo nos enderezamos y nos quedamos en silencio mientras oíamos que alguien subía por las escaleras del autobús. Era Suzette. Antes de que tuviera tiempo de sentir alivio y hacer alguna broma, vi por la expresión de Suzette que no estaba tan feliz de vernos como nosotros de verla a ella. ¡Cielos!, dijo Suzette. Nos miró con los ojos muy abiertos y luego dio la vuelta y salió del autobús, golpeando la puerta tan fuerte que el autobús se alcanzó a estremecer. Selena y yo nos miramos sorprendidos. ¿Qué está pasando?, pregunté. No tengo idea, dijo Selena. Jamás se nos ocurrió, ni a ella ni a mí, que Suzette fuera a buscar a su padre en ese momento y a contarle de nosotros. ¿Por qué lo iba a hacer? Suzette y yo siempre habíamos sido amigos. Como todos los demás miembros de la banda, ya sabía de la relación entre Selena y yo. Ya nos había advertido. Miren, yo no tengo nada que ver en lo que ustedes dos hagan, y si mi papá pregunta algo, diré que no sé nada. Unos minutos después, se abrió de nuevo la puerta. Ahora el que entró fue Abraham. Subió las escaleras, pero se detuvo cerca del puesto del conductor, mirándome directamente a los ojos. «Chris, ¿puedes venir aquí un segundo?», preguntó. Parecía tranquilo, pero su boca estaba rígida y su voz ronca, ya fuera por cansancio o tensión. «Claro». Me levanté de la mesa mientras sonaban campanas de alarma en mi cabeza. «¿Qué pasa?», preguntó Selena. Yo me encogí de hombros y seguí a su padre. Para cuando llegué al borde de las escaleras del autobús, Abraham estaba de nuevo afuera, solo esperándome. Sus ojos negros tenían una expresión dura y tenía los hombros hacia atrás. ¿Qué estaba pasando? Habíamos hecho una presentación en Houston la noche anterior. Abraham había recibido el pago de la presentación en efectivo y de alguna forma había salido apresuradamente de la habitación del hotel al día siguiente sin su billetera llena de dinero, que había caído bajo la cama. Para cuando se acordó, ya estábamos preparándonos para la presentación en el campo. Abraham decidió tomar prestado el autobús de mi amigo Carlos, cuya banda abriría nuestra presentación esa noche, para poder ir a toda prisa a Houston, esperando que por algún golpe de suerte el dinero aún estuviera allí. Afortunadamente lo encontró. Sin embargo, recordé que ese incidente había hecho que Abraham no estuviera presente en nuestra presentación en el campo y probablemente lo había dejado aún más cansado e irritable de lo habitual. Sobre todo porque no tenía quien culpar, ya que el único culpable era él. Cuando bajé del autobús y me reuní con él en la calle, fui descartando todas las demás posibles razones por las cuales Abraham podría estarme llamando para hablar a solas conmigo. Ninguna de esas razones parecía ser la adecuada. ¿Sería que yo había dicho o hecho algo que lo disgustara? Sin duda, Abraham estaba furioso. Empezó a caminar alejándose de mí, con los hombros arqueados hacia atrás y los puños cerrados, mientras yo pensaba: «Oh Señor, que no vaya a hacer nada». Lo seguí hacia la parte posterior del autobús, donde el generador producía un fuerte golpeteo. De pronto, Abraham se detuvo tan rápido que casi me tropiezo con él. Giró rápidamente y me señaló con el dedo. «Suzette me acaba de decir que entró al autobús y los vio tomados de la mano», dijo. «No sé qué habrá entre ustedes, pero lo que sea debe cesar ahora mismo». Yo me quedé callado,
mientras Abraham seguía gritándome y apuntando hacia mí con su dedo, intentando intimidarme. Y algo más. Si mencionas una sola palabra de esta conversación a Selena, yo lo negaré y ella me creerá. ¿Qué razón había tenido Suzette para ir a decirle algo? Hasta el día de hoy no tengo ni la menor idea. Fue probablemente algún desacuerdo entre hermanas, nada grave. Simplemente un momento de mal humor. Yo habría podido decirle que no era cierto que estuviéramos tomados de la mano con Selena. Después de todo, eso era la verdad. Pero no lo hice. Abraham tenía una buena razón para acusarme. Además, estaba cansado de vivir con la preocupación de que día tras día Selena y yo estuviéramos haciendo algo malo al amarnos y no decirle a su padre. Sabía que tarde o temprano Abraham descubriría nuestro secreto, y esta preocupación había sido una constante espina en mi costado. Ahí estábamos los dos, felices y enamorados. Sin embargo, esta situación era algo que yo siempre deseaba poder resolver. Más que por mí mismo, quería resolver la situación por el bien de Selena. Ella trabajaba más duro y con más generosidad que nadie que haya conocido. Merecía tener la bendición de su padre y que todos estuvieran felices con ella. No quise seguirle mintiendo a Abraham. Al mismo tiempo, tampoco quería desafiar ni hacer que se disgustara más de lo que ya estaba. Si hubieran palabras correctas o acciones apropiadas para hacer que cambiara su forma de pensar acerca de Selena y yo, habría dicho o hecho lo que fuera. Simplemente no sabía qué decir ni qué hacer. Me limité entonces a decir, está bien. ¿Qué otra cosa podía hacer? Todo lo que quería en ese momento era desactivar la explosiva situación. Mi única otra opción habría sido decirle, no voy a dejar de ver a Selena. Tenía una idea muy clara del efecto que eso podría tener. Afortunadamente, pareció quedar satisfecho con mi respuesta. Abraham se dio la vuelta sobre sus tacones y se alejó furioso. Debe haber pensado que había ganado. No sabía lo serio que era ya mi relación con Selena. Sin duda, no sospechaba que Selena y yo fuéramos ya novios, ni que nos viéramos prácticamente cada tercer día cuando no estábamos de gira. En su concepto, su hija y yo solo éramos dos muchachos que empezaban a coquetear. ¿Enamorados? Imposible. Cuando Abraham se alejó disgustado y comenzó a trabajar en el equipo de montaje, yo volví donde Selena al autobús. Creo que tu hermana le dijo a tu padre que subió al autobús y nos vio tomados de la mano, le dije. Selena se disgustó. Quiso ir a buscar a Suzette y decirle todo lo que pensaba de ella. Me vi obligado a tranquilizarla. No quería que Selena discutiera con Suzette frente a todos los demás. ¿Eso de qué serviría? Todas las personas a las que queríamos, con excepción a Abraham, ya sabían de nosotros o nos habían visto expresar nuestros sentimientos de una u otra forma. Mi mamá, la mamá de Selena, mi amigo Carlos y su mamá, nuestros amigos, todos los miembros de la banda. Por lo tanto, una discusión en público solo empeoraría las cosas con Abraham. El ambiente dentro del bus se hizo increíblemente tenso en los siguientes días. Yo procuraba mantener el equilibrio como en una cuerda floja, entretener contenta a Selena y a todos los demás, incluyendo a su padre, y a los miembros de la banda. No quería perder mi trabajo. Y como un tonto, seguía pensando que una vez que Abraham se calmara, todos podríamos hablar abiertamente de lo que estaba ocurriendo y él aceptaría la situación. No fue así. Abraham, en cambio, se convirtió en alguien cada vez más difícil de tratar, a punto de perder a su niñita y además su estrella, y mantenía la guardia en alto. Los miembros de la banda, incluyendo a Abby y Suzette, me dieron la espalda y solo me dirigían la palabra cuando era absolutamente necesario para el trabajo que estuviéramos haciendo. Seguía actuando como si nada pasara entre Selena y yo. No quería ser irrespetuoso con Abraham. Tampoco quería poner en riesgo mi trabajo en la banda. Me encantaba tocar con los dinos. Sabía además cuánto se molestaría Selena si no pudiéramos actuar con ellos. Realmente me sorprendió que Abraham me permitiera quedarme. Debe haber supuesto que yo iba a hacer todo lo que él dijera. Era lo que hacían los demás. Por otra parte,
¿Cómo iba yo a representar una amenaza o cómo podría ser digno del afecto de su hija? Él estaba a cargo de su familia y de su banda. Yo era solo un guitarrista de segunda clase y se conseguían músicos a 10 centavos la docena. Al mismo tiempo, Abraham estaba ahora más alerta para detectar cualquier problema potencial dentro de sus líneas. Nos mantenía a todos bajo estrecha vigilancia, asegurándose de estar con Selena el 99% del tiempo en cualquier sitio donde ella fuera. Estaba lejos de saber que Selena y yo aún nos veíamos en San Antonio y en Corpus cada vez que la banda estaba de gira. Claro está que hirió mis sentimientos el que los demás miembros de la banda también me hicieran a un lado. Creía que éramos amigos, pero ahora dejaron muy en claro que ninguno me apoyaba. Por otra parte, ¿qué más podía esperar? Al igual que yo, ninguno de los otros estaba dispuesto a perder su trabajo ni a disgustar a Abraham. No me decían que dejara de ver a Selena, por lo que creo que era su forma de demostrar que sí nos apoyaban. Pero de ahí no pasaba. En una ocasión, Abby y yo estábamos sentados dentro del autobús cuando nos dimos cuenta de que Abraham caminaba lentamente de un lado a otro en la acera. Y era evidentemente que estaba triste. Tuve la intención de bajar del autobús, acercármele y decirle lo que sentía por Selena, pero sabía que nada de lo que pudiera decirle evitaría que entrara en otro ataque de ira. ¿Sabes? Odio esta situación, le dije a Abby. ¿Qué es lo que odias?, preguntó. Odio que para tu papá sea tan difícil aceptar que Selena y yo podríamos amarnos. No te preocupes, me tranquilizó Abby. Papá lo superará pronto, solo debe darle tiempo. Cielos, me dije, no veo que eso vaya a ocurrir jamás.